Se endurecerán y reforzarán las fiscalizaciones en la región metropolitana para así intentar bajar el alto número de contagios. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña el ministro de Defensa, Alberto Espina. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas, a TVN. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Encantado de poder conversar con ustedes y muchas gracias por entrevistarme. Sí, lo primero, preguntarle justamente por lo que ocurrió en horas de la tarde, el Congreso que despachó ley, el aumento de sanciones por infringir medidas sanitarias. Se arriesgan hasta 5 años de presidio. ¿Cómo evalúa usted esta aprobación de parte del Congreso? Bueno, yo creo que es un aporte que hace el Congreso de un proyecto de ley que desde la perspectiva del gobierno fue liderado por el ministro Blumer y por el subsecretario Juan Francisco Gali, del Ministerio del Interior, y que en definitiva, a mi juicio, moderniza la legislación nuestra respecto de los casos de personas que infringen las decisiones de la autoridad sanitaria y que se adoptan con el propósito de salvar vidas de compatriotas, de personas que viven en nuestro país, que pueden ser víctimas, en este caso de la pandemia del coronavirus, que ha sido realmente devastador. ¿Y qué es lo que hace? Para explicarlo en 2 palabras. La actual legislación establecía que si una persona en un estado de catástrofe no respetaba las reglas que fijaba la autoridad sanitaria, solo podía llegar a tener una pena teórica de 541 días. En la práctica, de acuerdo a la legislación chilena, esa es una pena que no se cumple ni se aplica, porque como la persona probablemente tenga circunstancias atenuantes, queda en la nada. Lo que ha hecho este proyecto de ley es modernizar de acuerdo a la experiencia, estableciendo distintas penalidades. Para aquella persona que infringe, por ejemplo, una cuarentena y lo hace poniendo en riesgo la vida de las demás personas, por hacer esta conducta, la penalidad se eleva hasta un tope de 3 años. Y si resulta que esa conducta la hace a sabiendas que está con coronavirus o que está en una cuarentena preventiva por haber tenido un contacto estrecho o que está pendiente su examen de coronavirus porque presenta todos los síntomas que evidencian que va a tener el coronavirus y sale, esa penalidad puede llegar hasta un techo de 5 años. Sí, le quería preguntar, ¿por qué ministro, se hace esto? Sí, cortito, le quería preguntar, ministro, sí, por supuesto. Sí, le quería preguntar, porque han habido también críticas, claro, en el Parlamento tuvo una votación tuvo bastante apoyo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero han habido críticas por el criterio punitivo, antes de castigar, han dicho muchos críticos de esta medida, hay que acelerar la llegada de ayuda, de comida, de ayuda monetaria a la población, antes que castigar, sobre todo las personas que no cumplen la cuarentena, que no es que tengan la enfermedad, sencillamente, por ejemplo, que van a trabajar. A ver, es que una cosa no se pone a la otra, porque lo que ocurre es que hoy día existen permisos que se otorgan para las personas que tengan que, por razones muy fundadas, salir de sus hogares. Esas personas que tienen los permisos realmente no van a tener ninguna sanción. Y ya quiero referirme a un problema que hay muy complicado con los permisos. Las personas además que trabajan en instituciones y organismos que prestan servicios básicos, tampoco se les aplica. Si una persona tiene una necesidad urgente porque tiene un pariente que está enfermo y debe salir, yo le pido por favor que se acerque a cualquier unidad militar de las Fuerzas Armadas o de Carabineros para que la lleven a un centro asistencial. Esta norma se aplica para quienes no tienen ni permisos ni autorizaciones y que realmente su infracción está significando un tremendo daño, porque aquí no estamos frente a un estado de emergencia porque haya desórdenes públicos, estamos frente a un estado de emergencia de catástrofe porque existe una pandemia que está matando todos los días a muchos chilenos. Y solo lo que se pide es que cuando existe la autoridad sanitaria que decreta una medida, se cumpla y se respete. Y yo le voy a decir una cosa, que no se ha dicho mucho. Hoy día en la región metropolitana hay 650.000 personas que tienen permisos. Agregue las personas que están autorizadas a trabajar en servicios fundamentales o esenciales, significa que hay más de 1 millón de personas que pueden circular libremente. Usted comprenderá que en una ciudad que hay 1 millón y tanto de personas que circulan libremente, que tiene una pandemia que le significa que está con cuarentena,
lo que se requieren son 3 acciones paralelas. La primera, obviamente, disminuir los permisos, que es lo que ha hecho el gobierno por instrucciones del presidente de la República y han sido enunciados por la subsecretaria Martorell y se pondrán en práctica el próximo lunes, porque con 1.200.000 personas en la calle, perdóname, no hay cuarentena que resista. ¿Para quién? Para que realmente no se haga abuso, porque lo que se ha descubierto es que lamentablemente hay compatriotas nuestros que abusan de los permisos, lo piden sin necesidad. Muchos de ellos están haciendo en sus casas hoy día trabajo telemático, pero sin embargo tienen una credencial que señala que trabajan en una empresa que tiene autorización para que su personal vaya. Entonces no lo cumple. La segunda medida, termino inmediatamente, es aumentando la fiscalización. Y ahí es donde nosotros estamos poniendo el acento. Y la tercera, la tercera es que exista conciencia que cuando no se respetan las medidas sanitarias se está afectando la vida de los chilenos y poniendo en riesgo. Y eso es lo que queremos evitar. Ministro, usted lo mencionaba, los números, más de 1 millón de capitalinos que le está permitido circular en la capital. ¿No es un número excesivo tomando en consideración las cuarentenas en otros países? Y también voy a otra pregunta que nos llegan incluso por interno. ¿Qué pasa con un empleador que obliga al trabajador a ir a trabajar pese a no ser una empresa esencial? ¿Hay un castigo para ese empleador? Sí, tiene una pena de cárcel de hasta 3 años. Yeah. Porque ese sí que es un acto de máxima cobardía. O sea, es el empleador. ¿Qué ocurre? Que tiene un trabajador que no tiene permiso para circular. Y el empleador lo llama y le dice, mire, venga a trabajar. Y el trabajador se encuentra en el dilema. Si no voy, me van a echar. Si voy, infrinjo la ley. Entonces también se contempló esa situación. Por lo tanto, yo quiero explicar. A nadie le gusta tener que aplicar penas duras ni de cárcel cuando hay una cuarentena. Pero que haya 1 millón de permisos, ¿no será mucho? Pero es mucho, pues. Por eso que se ha decretado, no, son 650.000 permisos. Más y el resto las son empresas personas esenciales, que son 1 millón de personas que tienen permitido circular. Por supuesto. Es que eso es lo que hoy día se resolvió disminuirlo y que ya está elaborándose ese decreto, esa resolución, y que lo ha liderado ese equipo, la subsecretaria Martorell, y lo está trabajando con la presidencia, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, para para disminuir los permisos. Porque, mire, el dilema es muy simple. Nosotros tenemos pensar que los chilenos tienen que tener alimentos para sobrevivir. Porque es bien fácil hablar de la cuarentena cuando se tienen casas de extensiones de 70, 100, 150, 300, 400 metros. Pero por Dios qué difícil cuando son 7 u 8 personas que viven en casas de 40 metros. Entonces no tengo duda que es fundamental en la cuarentena la ayuda social y se acaba de firmar un acuerdo, más toda la que el gobierno había hecho anteriormente, que precisamente es una inyección a la vena para lograr apoyar con recursos económicos a la mayor cantidad de compatriotas nuestros que requieran esa ayuda económica. Y hay un acuerdo que se celebró y a mí me parece que es un gran acto que se logró entre parlamentarios de gobierno y oposición y que se está poniendo en práctica a toda velocidad. Por lo tanto, eso es esencial. Pero junto a eso, tiene que haber también un mayor patrullaje y fiscalización. Y yo quiero advertir algo que lo digo con mucha transparencia. No hay ningún país en el mundo que si no hay colaboración de la ciudadanía, significa que exista conciencia de lo que es poner en riesgo la vida de nuestros compatriotas que pretenda que exista un soldado o exista un policía en cada esquina. Eso no existe. Entonces, este es un trabajo de distintos frentes. El frente de la legislación para la ayuda social, el apoyo social, el frente para la fiscalización, el frente de que quienes lo infringen deliberadamente y puedan contaminar tengan una sanción dura y, obviamente, lo más relevante, que exista de parte de la ciudadanía colaboración y cooperación. Usted mencionaba, ministro, sobre el tema de la colaboración de la ciudadanía, pero también hay otra patita. ¿Ha habido suficiente claridad de parte de la autoridad? ¿Suficiente qué, perdón? Suficiente claridad en el manejo de las medidas, de la información, de las medidas sanitarias. De repente la gente se enreda también. Bueno, a ver, mire, lo que ocurre es que estamos enfrentando un hecho inédito.
Ninguno de nosotros había vivido una situación en el mundo de esta magnitud. Esta en Chile debe ser la pandemia más grande de su historia y una más grande de la historia de la humanidad. Y por lo tanto estamos frente a un adversario que no conocíamos y que además es un adversario que no es un ser humano, es un virus que ataca a seres humanos. Por lo tanto, lo que el gobierno ha hecho, y yo he participado de muchas de esas reuniones, es ir aplicando lo que en su momento todo indica que son las medidas correctas para los efectos de que se pueda controlar el coronavirus. Hay informes de organismos internacionales como la OSD que señalan que la estrategia que Chile ha seguido ha sido la correcta. Pero esto es un virus que evoluciona de una manera muy especial. Usted ha visto hoy día que en China hay rebrotes cuando se suponía que estaba superado. Entonces no estamos frente a una situación fácil. Por supuesto que todo el día se están evaluando las medidas, cómo se mejoran, qué es lo que se hacen. Yo le voy a dar un ejemplo. A mí me toca como ministro de Defensa y me entrevisto todos los días. Llevo 91, 92 videoconferencias con los jefes de la defensa, que son 16 a lo largo de Chile. Y vamos intercambiando experiencias. Y eso se va haciendo en conjunto con la comunidad y escuchando a la ciudadanía. Es muy importante escuchar, porque una cosa es mirar este problema desde un escritorio y otra cosa es verlo en terreno. Y la instrucción del presidente Piñera ha sido, véanlo desde el terreno. Pero yo le puedo asegurar una cosa, la misión, y la vamos a lograr contra viento y marea, es lograr controlar el coronavirus para salvar vidas de nuestros compatriotas. Ministro. Y eso, las Fuerzas Armadas, que a mí me toca ser ministro de Defensa, lo vamos a realizar colaborando con las autoridades sanitarias. Y termino. No se le olvide usted que las Fuerzas Armadas están hoy día realizando más de 85 traslados de emergencia en aviones a enfermos graves de coronavirus. Están en estos momentos trasladando en muchas regiones en sus vehículos a pacientes que van a residencias sanitarias, que a mi juicio es, y lo dice el presidente, la medida fundamental. Están en estos momentos poniendo a disposición, que es su obligación, toda su infraestructura en todo Chile, patrullando las calles, viendo nuestras fronteras, haciendo todas las actividades que se le piden, que entre paréntesis es un deber de las Fuerzas Armadas, porque está en la ley y la Constitución, pero lo están haciendo bien. Y que la gente entienda que hoy día estamos trabajando unidos. Sí. Esa palabra unidad yo la escribiría en cada esquina de Chile. Con unidad nosotros vamos a poder finalmente derrotar esta pandemia. Ministro Alberto Espina, ministro de Defensa, muchas gracias por esta conversación con TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, muchas gracias a ti, Andrés, y por darme esta oportunidad de contar lo que estamos haciendo.